Buenas noches, una vez más, con todos los participantes a nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, representado por nuestro decano Fernando Amaus Paucar, como también a nombre del Comité de Tributación y Normas Legales, que me honro presidir, como también celebrando el 63 aniversario de la Ley de Profesionalización del Contador Público, doy la bienvenida a la conferencia magistral sobre el tema de compliance tributario, experiencia española. Tenemos como expositor al contador público colegiado Luis Guillermo Castro Galvez. Su hoja de vida es contador público colegiado, socio de Luge Casat, máster en tributación política y fiscal, cuenta con más de 17 años de experiencia en la área tributaria, ha sido gerente de fiscalización de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales en la Superintendencia Nacional de Aduanas y la Administración Tributaria SUNAG. Actualmente es miembro de la Comisión de Tributación y Fiscalización de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AID, docente de tributación INIT en la Universidad de Lima, ESAN, UPC, Universidad Mayor de San Marcos, autor del libro Fiscalización Tributaria, conferencista a nivel nacional e internacional. El contador público colegiado Luis Guillermo Castro Galvez puede dar inicio a su conferencia magistral. Muchas gracias, Basilio, por la presentación. Muchas gracias, Colegio de Contadores Públicos Cusco, por la invitación. Bien, estimados amigos, me pidieron un tema diferente, un tema innovador relacionado a lo tributario, así que pensé básicamente en traerles el, un tema nuevo que está relacionado al compliance contable y tributario. Nuevo, ¿por qué? Porque recién algunos países lo están tomando. En este caso en específico, el país que tiene un desarrollo mayor sobre este tema, y cuando me refiero a un desarrollo mayor sobre el compliance, es porque tiene norma técnica específica, es España, y ellos han desarrollado una norma interesante que es la UNE 19602. Acá en el Perú no hay un compliance tributario, actualmente hay un compliance penal y no hay un compliance tributario. Lucho, pero mi empresa tiene un compliance, un área de cumplimiento, si quieren, en la traducción peruana. Y acá lo que sí quiero señalarles es lo siguiente: se hace una distinción muy clara entre lo que es un compliance y lo que es el cumplimiento, ¿no? Muchas empresas, en especial las empresas grandes, tienen áreas de cumplimiento tributario cuyo objetivo es determinar cómo se está calculando correctamente los impuestos, cuáles son las partes más específicas, pero no tienen un área específica de compliance como tal. Entonces, lo que vamos a tratar de ver hoy día, en el tiempo que me ha sido asignado, que es de 7:30 a 8:20 más o menos, es de qué se trata este compliance y tratar de desarrollar algunos temas interesantes. El temario que voy a tocar es el tema de antecedentes, qué cosas es compliance tributario, la responsabilidad de alta dirección, los controles financieros y no financieros, los principales riesgos tributarios y contables y cómo armamos un compliance en función de toda esta información. Bien, partamos de los antecedentes. Tenemos el modelo actual de cómo funciona el modelo tributario y los riesgos más importantes que hay. Veamos lo siguiente: ¿cómo funciona el modelo actual? En el mundo moderno tributario, se ha básicamente llegado al consenso que la mayor parte de los contribuyentes se autoliquidan los impuestos. Es decir, los contribuyentes van, hacen la determinación y se lo presentan a SUNAT. La administración, luego de esa autoliquidación que proviene, que puede hacerse a través de una serie de declaraciones,
procede al control posterior. Hace un control de manera posterior a la autoliquidación realizada por la empresa. Obviamente, esa esa administración tributaria que controla posteriormente genera sanciones y determinaciones básicamente momentos después que el contribuyente sea liquidado. Ese es el modelo actual que viene rigiendo la mayor parte de las administraciones tributarias con respecto a los grandes tributos nacionales. ¿Qué cosa nos ha traído el modelo actual en el Perú? Fíjense qué es lo que nos ha traído en el modelo actual del Perú. Este dato está básicamente contenido en la exposición de motivos del beneficiario final. Acá hay un tema que es sumamente importante y quiero que ustedes lo vean. Perú tiene un 52.4. Lucho, ¿dónde está ese dato? Acá vamos a marcarlo. Tiene un 52.4 de promedio en los últimos 20 años, en economía sumergida, con una desviación de estándar de 7.5, es decir, del promedio 7 para arriba, 7 para abajo, si quieren verlo. Y acá un tema interesante, ¿no? Sobre los últimos 20 años, estimados amigos. Es decir, en los últimos 20 años, de cada sol que nosotros vemos en la economía, pertenece a la economía sumergida 52 centavos. Tema interesante desarrollado por el fondo. Acá hay un tema sumamente importante. El modelo que tenemos, ese que autodeclaramos, nos revisa y nos sanciona, ha generado una economía sumergida del 52% en general. Bien, vamos entonces a ver qué más está pasando. Este dato tal vez se alinea con este otro estudio que hubo de la Universidad ESAN, donde unos graduandos de posgrados hicieron un estudio cualitativo en los profesionales y dijeron, ¿cómo consideras que es pagar impuestos, no? Y pagar impuestos para la mayoría de los profesionales, dijo, es un deber ciudadano. Qué bonita respuesta, de ahí se concentró la mayor parte de la respuesta. Todos los profesionales entrevistados consideraron que sí, pues el pagar impuestos, o la mayor parte, pagar impuestos, es un deber ciudadano, una alta identificación con ese deber entre los profesionales. Sin embargo, luego comienza a matizarse las cosas. Pero no es justo que paguemos tanto. Lo considero un deber ciudadano, sí, pero por favor, no es justo que paguemos tanto. Entonces hay una sensación, por más que sabemos que es un deber ciudadano y que es importante, hay una sensación de que no debemos pagar tanto. Fíjense, por ahí comienza nuestra explicación. Y luego le preguntas, ¿han comprado en establecimientos comerciales que no otorgan comprobante de pago? Ahí ya no importa qué tanto sea un deber ciudadano, ya comienza las personas a decir, bueno, sí, pues suelo comprar en algunos lugares donde no dan comprobante de pago. Ya, entonces ya comienza, fíjense, eran los profesionales que decían que era un deber ciudadano, que no es justo que vemos tantos impuestos y, ojo, y comprar en establecimientos comerciales que no dan comprobante de pago, pero lo más importante es luego le dicen, oye, eh, puedes comprar libros piratas. Oye, yo sí compro libros piratas también. ¿Está bien comprar copias y discos piratas? Sí, sí, pues sí compro. Sí participo de esa actividad también. Entonces, fíjense esa dicotomía de pensamiento que justifica ese 52% hallado en números fríos por las estadísticas de estos organismos internacionales. Ese comportamiento dado entre los profesionales comienza a sentarnos un poco en esta realidad. Esa mecánica que teníamos, ¿no? Esa mecánica que teníamos nos ha llevado a esta economía y a esta sensación de cómo es que enfrentamos los impuestos. Ahora bien, hay obviamente una serie de riesgos importantes si en esta dinámica que hay comienza a funcionar. Muchos de ellos son el riesgo de las cláusulas antielusivas.
Y acá, estimados amigos, acá está pensado en este 52% de la economía sumergida que exista un fuerte componente de la elusión tributaria. Esa elusión tributaria hoy día en el Perú se combate a través de la norma 16. La norma 16, como ustedes saben, solo es aplicable una fiscalización definitiva y con previa aprobación favorable del comité revisor. Es decir, comienza la fiscalización, el auditor determina un expediente, es expediente notificado al contribuyente, él presenta una declaración, el comité revisor lo analiza, lo cita y después el comité revisor señala si va a aplicar la norma antielusiva o no. Procedimiento complejo, único en los procedimientos de fiscalización, donde un órgano adicional al área de fiscalización revisa. Eso, de ahí puede salir la aplicación de una acotación muy importante por el tema relacionado a la elusión. Entonces, el riesgo de las normas de las cláusulas antilusivas está presente a través de esta norma 16. Pero también hay riesgos de valoración, fíjense, ¿eh? Es decir, si hago elusión, está el tema de la norma 16. Pero ¿qué pasa si mi valoración, en vez de ser en una operación de 10, lo estoy poniendo de 5, de 3, de 8? ¿Cuál es ese riesgo de la valoración? ¿Hay normas específicas? Sí. Sin dudas, existe en el mundo tributario el concepto de valor de mercado. Y ese concepto de valor de mercado se enfrenta al concepto de valor razonable, que es un concepto más contable que tributario. El concepto de valor de mercado es específicamente tributario, existe uno para existencia, existe uno para valores, existe uno para activo fijo y para instrumentos financieros derivados. Y no voy a decir más que también existe el modelo todo relacionado a precios de transferencia en operaciones con vinculados. Entonces, el esquema de valoración, los riesgos de valoración de las operaciones están perfectamente delineadas en la norma peruana. Por ejemplo, tenemos, y solamente para efectos de ejemplificación, el riesgo de la existencia con respecto a la valoración es que las empresas tienen que determinar si el valor que están ofreciendo en una determinada operación corresponde a sus operaciones normales o corresponde a operaciones, si no hay dentro de sí ese tipo de operación, si otras empresas realizan la operación y si no hubiera el tema de tasación. Lucho, ¿cómo voy a hacer en existencia un tema de tasación? El tema es muy sencillo. Esto es para existencias muy importantes que en otros no lo vendes todos los días. Lucho, como por ejemplo, yo hago un departamento en Cusco, el desarrollo inmobiliario en estos momentos es importantísimo, pero todos los departamentos no tienen el mismo valor de mercado, porque unos miran al parque, otros pueden mirar a la parte más al cerro, uno puede estar colocado mirando hacia una una parte importante de una ruina. Entonces, ojo, todo eso lo va a hacer independiente y único cada uno de estos inmuebles y va a ser muy difícil encontrar una operación similar. Bien, sin embargo, en el activo fijo, también cuando se encuentran operaciones relacionadas, y acá hay todo un tema de desarrollo, en especial de casuística a nivel del Tribunal Fiscal. Y esa es una casuística que quería mostrarles. Fíjense lo complicado que es para la administración tributaria y que va a ser para nosotros también, porque si para la administración tributaria es también pesado y muy difícil para nosotros, en este caso intentaron encontrar el valor de mercado de un auto usado que lo tenía una empresa y que lo decidió vender y que la administración había considerado que había una subvaluación. ¿Qué es lo que le dijo el Tribunal Fiscal a la SUNAT que tenía que tomar en cuenta? El chasis, el modelo, la marca, el color, el año de fabricación. Ah, con eso nada más. No, 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 espérate. Aparte le dijo caja de distribución, de transmisión, el kilometraje, el estado de conservación, entre otros aspectos que determina el estado de valor de mercado de un bien. Con estos elementos para diferenciar una operación de otra, suele ser muy difícil encontrar una operación comparable en el mercado. Por eso, la idea de la tasación no está tan lejos en su aplicación si hay tantos factores que analizar. Entonces, hay riesgos en este esquema actual de la autoliquidación, el control de la administración y las sanciones y determinación posterior de estos riesgos de cláusula antielusiva, riesgos de valoración y riesgos de nuevas tecnologías. Y acá, estimados amigos,
nada más ilustrativo que el informe de 059-2017 de la SUNAT como ejemplo de ese riesgo, ¿verdad? Ahora, si yo les pregunto, y ustedes se dignan a contestarme por el chat, yo les pregunto lo siguiente, estimados amigos, ¿ustedes qué guardan en sus formatos electrónicos, de las facturas electrónicas, como sustento de sus operaciones? ¿Qué es lo que ustedes guardan en sus archivos para que cuando después venga SUNAT, usted pueda enseñarle a la administración, acá está mi comprobante electrónico? A ver, estimados amigos, si se animan, señálenme qué cosa guardan hoy día que tenemos factura electrónica en sus archivos para luego enseñarle a la SUNAT. ¿Qué es lo que ustedes guardan? A ver, ¿guardan el PDF electrónico o no guardan el PDF, la representación impresa, el XML? Perfecto. ¿Y guardan de todas las operaciones o solamente de algunas? Ese archivo casi poco leído del XML, ¿lo guardan correctamente? ¿Lo tienen de todas las operaciones? ¿Han tomado los cuidados necesarios? Perfecto. Nancy me dice, Lucho, de todas las operaciones. Ajá. ¿Y has verificado si todas las operaciones de los grifos tú tienes tu XML o solo tienes el papelito que te trajeron cuando era la representación impresa del comprobante y nunca bajaste el XML del grifo o nunca bajaste el XLM de esa gran tienda ¿cómo se llama esto? De ferretería que hay en tu ciudad que te da un XML pero nunca lo bajaste? Ah, Lucho, solo uno de los que, más importantes, pero de esos de ahí no lo tengo, muy difícil. Sí puede, pero se va convirtiendo en un riesgo cada vez más importante. Pero peor aún es si alguno de tus proveedores que todavía te da en comprobante físico no revisó que era un emisor electrónico. ¿Ya revisaste que todos eran emisores electrónicos? ¿O lo que te dieron emisores, ¿cómo se llama esto? Comprobante físico, ya no se lo variaste? Inclusive viene a manejar data eh, tendiente con SUNAT. Sí, es importantísimo manejar la data de SUNAT, hacer esos cruces, verificar la aprobación correspondiente, pero todos no podrán negarnos hoy día que existe un riesgo de que a veces te llegue un XML y ese XML no está todavía aprobado, si no te lo dieron de manera delatada. Cierto, existe una data cada vez de mayor manejo con la administración y la administración maneja todo un cruce ¿cómo se llama esto? De inteligencia, de software inteligentes que comienzan a cruzar dónde están esas dificultades. Bien, veamos pues entonces cómo es que se generan las cláusulas antielusivas, los riesgos de valoración, los riesgos de nueva tecnología y los riesgos de obligaciones formales. ¿Verdad? Lucho, ¿y a qué te refieres con los riesgos de obligaciones formales? Están todas las sanciones y todas las multas, pero sin duda el que yo quería traerles y presentarles hoy día es este riesgo específico de la declaración del beneficiario final. ¿Ya declararon? ¿Estaban obligados? ¿Van a declarar en agosto? Sí, Lucho, nosotros ya declaramos, vamos a declarar en agosto, sí, pues, pero te diste cuenta que la obligación no solamente es declarar, la obligación es obtener. Después, la obligación de declarar es una de todas las obligaciones, es esta de acá nada más, pero luego tienes que conservar, proporcionar, identificar, y te han dicho en la norma cómo debes conservar, te han dicho cómo debes presentar la información. Y por cada una de estas hay sanciones, no solamente por no declarar, hay sanciones por no conservar la información en la forma y en las condiciones que te habían dicho, por no proporcionarla a las instituciones que te han dicho que pueden solicitarla. Y por último, de repente no identificaste y también hay sanciones por todo eso. Ojo con ese tema, estimados amigos, que es todo un esquema en el caso de obligaciones formales y donde además te van a pedir algo muy importante que están en las nuevas sanciones, ¿verdad? ¿Y cuál es eso muy importante que te piden que está en las nuevas sanciones? Yo quiero que ustedes revisen conmigo conjuntamente esta parte de la sanción, que sustenten, fíjense acá, vamos a ver, está lado de acá, que sustenten el cumplimiento de los procedimientos de la debida diligencia que respalda las declaraciones juradas informativas para la asistencia administrativa. Hiciste todos los pasos que tuviste que tener, todos los cuidados para poder respaldar esa información. Cumpliste el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia que respalden las declaraciones con respecto a no conservar los sistemas, no conservar los libros, y estas sanciones no son menores.
Antes, en estas dos sanciones, en las que eran 0.3 y 0.3 de los ingresos, el tope máximo era de 12 UIT y hoy día estamos en esa sanción que el tope máximo era de 12, ahora es de 25, pero lo más grave tal vez es que antes el tope mínimo era de 10% y ahora es de 3 UIT. Sanciones cada vez eh, más importante, cada vez más importante y cuya debida diligencia lo debes tener. ¿Y cómo probar esa debida diligencia? ¿Qué hacer para probar que hiciste todas las actividades necesarias? Ahí viene el compliance tributario. ¿Qué es? ¿Qué modelos existe? Su implementación que requiere, ¿en qué me ayuda? Ustedes se acuerdan lo que les dije al principio de la clase, cuál era el país que había venido aplicando esta norma desde hace un tiempo atrás. ¿Se acuerdan, por favor, qué país les mencioné? Me lo pueden escribir en el chat, a ver si se acuerdan, si hay memoria de corto plazo rápidamente. ¿Cuál era ese país que les dije que había venido aplicando este compliance y para qué lo había aplicado? Bien, les recuerdo si es que no tomaron en cuenta esta parte de lo que les mencioné, eh, esta norma está desarrollada en España y básicamente es la norma denominada la UNE 19602. Esta norma, la UNE 19602, desarrollado en España, generó todo un tema importante de aminoramiento de temas penales en los gerentes y en las áreas contables. Y era importantísimo para este tipo de actividad. Lucho, y en el Perú, estimados amigos, no tenemos una norma como tal dentro de nuestra estructura legal, pero sin embargo, su existencia como tal va a ayudarnos a aprobar el debido cumplimiento para todo lo que es básicamente beneficiario final. También nos va a ayudar en proceso de delito, a probar que no hubo la intención de dolo, va a ser un elemento. No es que ya, como sucede en España, que de frente te permite una reducción, pero por lo menos te va a ayudar que no hubo una intención de dolo o de fraude en la institución. Lucho, ¿y el compliance es tan potente como para ayudar a probar eso? Sí, es bastante potente para eso. ¿Qué es, por lo tanto, el compliance? En la definición de Casanova Isla, el compliance es un conjunto de prácticas que ayudan a prevenir, detectar, gestionar razonablemente los registros asociados con el cumplimiento de las normas que afectan las organizaciones. Ok, entonces, prevenir, detectar, gestionar. Veamos este tema. Tenemos las causas, el modelo actual, todos los riesgos, hay que prevenirlos, hay que detectarlos y hay que gestionarlos. Lucho, ¿eso no es cumplimiento tributario? No, porque el cumplimiento trata de determinar inmediatamente cuáles son mis obligaciones y cancelarlas y determinarlas. Acá hay que prevenirlas, hay que detectar y gestionar los riesgos mediante una matriz de gestión de riesgos. ¿Qué modelos existe para la implementación de un compliance en las empresas? Existe dos, básicamente, el de la estructura de control y el del oficial de cumplimiento. En el caso de la estructura de control, la organización en cada una de las áreas responsables de la obtención de la información tributaria le va poniendo una función de detección ¿cómo se llama esto? Y de gestión de riesgo. Pero también existe la función de el oficial de cumplimiento tributario, aquella persona encargada por toda la organización de hacer el seguimiento a este cumplimiento tributario. Ahora, entonces, tenemos acá lo siguiente, ¿no? El modelo actual, los riesgos que se generan, lo que hay que hacer para el compliance, prevenir, detectar, gestionar, y las dos maneras de trabajarlo, por la estructura de control o por el oficial de cumplimiento tributario. Entonces, veamos, estimados amigos, su implementación que requiere. El compliance no es el lograr una planificación fiscal. Eso no es el compliance. Hay que subordinar todo el cumplimiento a la norma legal. La implementación del mismo y los controles que se establezcan, los mecanismos que se establezcan, tienen que ser proporcionales a cada entidad. No por implementar el compliance voy a gastar una serie de recursos que de repente su uso no lo justifica. Y hay que ser transparentes. Muchas de las empresas
transnacionales transparentan sus riesgos fiscales, sus políticas de tributación a nivel internacional y lo ponen a disposición de todos. Ustedes pueden encontrar políticas de riesgo de los principales transnacionales diciendo, oye, esta es mi política de riesgo, así actúo yo. Mejora continua en los procesos y programas y la posibilidad de escuchar a todos. Lucho, ¿y qué significa la posibilidad de escuchar a todos? Veamos lo siguiente. Si tú tienes un procedimiento de compliance tributario, te aseguras de que cualquier persona dentro de la organización pueda establecer un mecanismo de denuncia de que algo tributario no está bien y que por lo tanto hay que cambiarlo. Eso se hace, llega al área correspondiente, si tienes oficial de cumplimiento tributario, llega ahí, y si no, llega a cualquier otra persona. Ahí, en esa estructura, la organización podrá pelear que nunca tuvo dolo de omitir un tributo, ¿no? De evadir un tributo, todos sabían, todos saben. Entonces está la subordinación, la proporcionalidad, la transparencia. ¿Cómo se plasma? ¿En qué se plasma este compliance? Se plasma en manual de buenas prácticas tributarias que lo desarrollan las empresas, en el buzón de denuncias, en la cooperación con la administración. Lucho, ¿y por qué has puesto cooperación en la administración? Porque este punto es importantísimo. No solamente es importante que cumplas las normas establecidas, sino que cooperes con la administración poniendo un esfuerzo adicional. No es el esquema actual, ese que esperas a la administración para que te castigue o para que te ponga una sanción y que te genere todos estos riesgos, sino que tú vas y buscas a la administración con la intención de cooperar en el proceso. Bien, entonces, de esa manera va cerrándose este compliance que tiene esta intención de prevenir, detectar a través de esta estructura y a través de de los pasos que presupone y en qué se plasma. ¿En qué se puede usar en el Perú? ¿En qué me ayuda en el Perú? Básicamente te da las siguientes líneas. Acreditar la debida diligencia para todo lo que es beneficiario final, en la planificación tributaria, en la manera que tú puedas determinar, oye, por si acaso tiene riesgo, por si acaso tiene este tema, hay que anunciarlo. Ojo, las planificaciones tributarias en otras partes del mundo se anuncian, se comunican a la administración sin el menor problema. Oye, no estás queriendo dejar de pagar impuestos, tanto que hasta la propia administración se la comunicó. Y ojo, ahí ayuda a la determinación del riesgo de determinaciones por parte de la administración. Hoy día estaba en una institución, tenía un área de compliance de aproximadamente 10 personas, y sin embargo pedían la vista y la revisión de sus procesos porque decían, oye, por si acaso necesitamos que otros ojos vean si nuestro cumplimiento es correcto o no. Ojo, hoy día, hoy día hay responsabilidad del directorio, en especial si el directorio cae dentro de la norma 16, ¿no? Y no se ha dado cuenta que la política de planificación, es decir, la determinación qué rumbo tributario tomar cada empresa, qué rumbo tributario tomar para cada operación, el directorio puede ser considerado parte de que realizó la operación y va a tener una asignación de responsabilidad. La gerencia también, ojo, ¿qué pasa con la gerencia? Eres nombrado gerente, ¿qué es lo cuáles son mis riesgos? La responsabilidad solidaria, la responsabilidad, por último, de repente no estás nombrado, pero termina siendo un responsable solidario. Eh, ¿Cómo se llama esto? Un responsable solidario ficto. Hice una pausa porque decidí leer un comentario en el chat que me pareció sumamente importante, igual lo pueden hacer. Dice, doctor Galvez, entonces eso aquí se aplicaría ante esa ley y nueva para sancionar la contabilidad paralela y otras malas acciones del contador. Esto no se trata de malas acciones del contador, esto se trata de aminorar como institución el riesgo tributario en general para que el contador también tenga un nivel de protección. Es decir, ojo, no estamos en intentar agarrar y cerrar a aquellos que hacen malas prácticas y ayudarlos. No, acá lo que estamos es al contador que hace su función, al contador que quiere tranquilidad. Oye, ayudemos entonces a esta persona a establecer un compliance que le ayude ante una circunstancia no generada por él a bajar de alguna manera el riesgo. Y la matriz la determinamos
en base a la normatividad. Qué buena pregunta, Isela. Voy a hacer, voy a ir hacia eso dentro de un ratito y a enseñarles una aplicación práctica muy pequeñita. Obviamente, la exposición de hoy día no da para tanto, pero iremos y correremos un poquito hacia eso. Riesgos contables, ¿no? Y acá, un poco relacionado con, y Isabela, anticipándose un poco a este tema, es, oye, acá hay todo un tema de relevamiento, un mapeo de riesgo, el comité de seguimiento, el manual de buenas prácticas y los riesgos particulares. El relevamiento, en principio, puede hacerse a través de cuestionario a las áreas, documentación de clientes, conoces a tu cliente, más aún conoces a tu proveedor, tomaste las medidas correspondientes, hay que hacer un relevamiento de data, y hay que hacer un mapeo de riesgo. Acá hay una matriz 5x5, puede ser matrices más simples de 3x3, eso dependerá de cómo trabaje cada empresa. Ahora, permítame un minuto, esta matriz va luego acompañada, eh, un favor, estimados amigos, yo suelo cambiar de pantalla, estoy ahorita en el Excel, si ustedes me señalan que estén viendo el Excel, estaría completamente agradecido y me serviría para saber si todos están viendo el Excel. Ah, perfecto. Jessica, Sí, debo entender entonces que están viendo el Excel. Bien, veamos lo siguiente, ¿no? Acá hay un tema, mil gracias, estimados amigos. Acá hay una manera de cómo construir esa matriz, ¿no? Ahora, en inventarios, por ejemplo, en inventarios, en una determinada revisión, vieron lo siguiente. Nuestro estado financiero decía que había un costeo estándar versus el costeo real. No se ha realizado en la conducta de riesgo que, oye, hiciste el detalle de la afectación tributaria, no, no, esa es la conducta de riesgo. En el proceso costo-producción, área responsable la contabilidad de costo, la probabilidad, y acá hay un tema importante, es lo siguiente, oye, ¿qué tanta probabilidad tengo que me determinen? Es poco probable, nuevamente no entran a tanto detalle. La administración, el impacto, hemos verificado, es solamente un tema de diferenciales, es menor. La acción, preparar una modificación al sistema, responsable jefe de costo, la fecha de implementación en proceso. Ahora sí, el segundo, en pasivos, no se determina el origen del pasivo. Tienes una cuenta en el pasivo sumamente importante. Conducta de riesgo, pasivo sin sustento, artículo 70 del Código Tributario, básicamente muerte tributaria directa. El proceso financiero es responsable, el GAF, y la valoración es probable que eso ocurra. Es sumamente probable que eso ocurra y el impacto por el monto puede ser alto. El plan de acción, comunicar a la gerencia y someterlo al comité tributario. El gas lo debe revisar. Y luego, otra acción, ventas, se particionan los clientes. Ajá, ¿para qué se particionan los clientes? Para evitar las retenciones o la determinación de un cliente determinado. El proceso cuenta por cobrar ventas. Es improbable, sí, improbable. Y la probabilidad de impacto es media. Pues solamente sobre retenciones. Lucho, ¿y tú eres mago? ¿Cómo haces esta valoración del impacto y cómo hago esa probabilidad? O sea, ¿qué es lo que sucede? Bien, acá se puede tomar una serie de variables. En la matriz que yo he escogido va a ser una de 3x3, sino como la que les puse en la diapositiva, que era de 5x5, pero acá podemos escoger una valoración muy simple. En el impacto, por ejemplo, en el impacto económico de la matriz, usted puede decidir lo siguiente, ¿no? El impacto en los impuestos no excede el 1% de las ventas al año, ¿no? Usted puede poner eso para una empresa de producción, pero puede cambiarla para una empresa de servicio, en vez de 1 o 4%, por una comercializadora 0.20, ¿verdad? Esas comercializadoras de productos que tienen un poquito de margen, entonces el impacto puede ser Juana, qué gusto que estés participando, pero sería súper ideal que no escribas en la pantalla. Eh, Medio, por ejemplo, puede ser entre 2 y 5% de las ventas,
los servicios entre 4 y 8 es 0,5. Esto son sugerencias para que usted pueda cuantificar cuál es su riesgo. En la probabilidad, Luchi, ¿cómo califico estas probabilidades? Estas probabilidades, estimados amigos, usted lo puede calificar en función de lo siguiente: probable, posible, improbable, ya ha pasado en la empresa y o en otras empresas del sector; posible, ha pasado en otras empresas, pero no en el sector; improbable, no se tiene noticias que haya pasado en alguna de las empresas. Ahora, Lucho, y esto de acá lo puedo afinar más, claro, estas probabilidades lo puedes afinar más si luego de detectar todos tus riesgos se lo consultas a tu consultor preferido y le dices, a ver, en tu expertise experto en el área, dime más o menos cuáles de estas pueden clasificar. Esto puede ayudarles mucho en afinar su matriz. Una vez que usted tiene su matriz, va catalogándola en cada uno de los espacios que corresponda. Lo interesante es que si usted tiene algunas de esas contingencias en rojo, y pasando a naranja, amarillo y por último a verde, que es el de menor impacto. Entonces, ojo, ahí hay todo un tema interesante a determinar. Miren, enviar todo, le preguntan en el tema de costo cómo hacer el tema, básicamente enviar todo el detalle del préstamo, cuál fue su destino y señalar su bancarización. Eso es lo que suele preguntar de la administración. Y la respuesta es Lucho, no hay contrato. El dueño paga directamente a la empresa que nos envió el activo. Entonces, ojo, caso no sustenta el pasivo, el que está en rojo. Se aplica el artículo 70 y se establece una renta neta imponible igual a los 8.000 por 10 entre 2.000. Lucho, ¿qué es este de acá? Este es el factor, 10.000 es las ventas anuales entre las existencias, que es el factor que te señala el artículo 70. Ojo, otro caso es, sé que me prestó, pero no tengo todos los sustentos del destino. Entonces, estimados amigos, lo importante de acá es tener claro tus probabilidades y tus impactos. Pero antes hay que pasar por un mapeo de los riesgos. Lucho, ¿quién es el que se encarga del mapeo de los riesgos? Si tienes un oficial de cumplimiento tributario, puede ser ese. Si no, tu área contable debe hacer el mapeo de todos los riesgos y hacer una ponderación debidamente consensuado con el comité de la organización para que todos sepan el nivel de riesgo y para encargarle a la gerencia decirle, mira, tengo estos riesgos, tengo estos problemas dentro de la organización. Si quieren ser mucho más finos, ya organizan todo un mapeo diferente de 5 entradas, ¿no? Catastrófico, mortalidad permanente, temporal, menor, frecuencia común, ha sucedido, podría suceder. Entonces ya depende de cómo vayan ustedes juzgando sus operaciones. El comité de seguimiento es importantísimo en cada una de estas operaciones, ¿no? Grupo de personas que establecen las medidas para que los riesgos disminuyan de manera significativa. El manual de buenas prácticas, ¿no? Lo deben establecer, constituye la estructura del COMPLAE, constituye las buenas prácticas, está desarrollando las buenas prácticas con los proveedores, las buenas prácticas con los clientes y operaciones con no domiciliados. Lucho, ¿cómo buenas prácticas tributarias? Uno de los grandes problemas que tú tienes, uno de los grandes problemas, no, uno de los grandes problemas que tienen las empresas en general es el siguiente. Eh, emite usted una factura y su cliente no lo registra, no hace una operación, después de 3 o 4 meses dice, un favorzote, pues mira, ¿sabes qué? No lo registré en su momento, por favor, emíteme una nota de crédito y vuelve a refacturar. Si tienes una guía práctica en tu manual sobre prácticas tributarias con los clientes, dice, antes de comenzar a ser tu cliente o tu proveedor, por favor, fírmame o da por enterado el manual de buenas prácticas tributarias que tengo, y cuando tengas una operación como esa, simplemente se la comunica, le dices, por si acaso te comuniqué de un principio que mi buena práctica no me permite hacer anulaciones simplemente porque te olvidaste o porque no hubo o cuando no hay un sustento adecuado correspondiente a la anulación que corresponda con algo señalado en la norma. Entonces, te va eliminando una serie de problemas si vas además dándole a conocer a tus clientes y proveedores las buenas prácticas tributarias que tú tienes, que además ellos como clientes y proveedores se tienen que determinar de manera a esas buenas prácticas. Ahora, Lucho, pero esto es en un mundo ideal donde yo mando, pero ¿qué pasa cuando yo no mando?
Es decir, en la operación comercial, yo soy el pequeño y el otro es el que manda. Muchas de esas empresas que podrían tener una posición más fuerte también tienen estos manuales, con lo cual a veces esos manuales, porque tienen que ser transparentes, sirven justamente para discutir sobre ello una política determinada. Obviamente, acuérdense que el primer requisito era que esté dentro de la norma legal, ¿no? Los riesgos más particulares, los riesgos particulares, como les hemos señalado, como les he señalado, dependen de cada empresa. Pero hoy en día, el riesgo común más transversal es el de las operaciones no fehacientes. Estimados amigos, a excepción de, yo diría, tres sectores económicos bien precisos, con normatividad especial, la administración tributaria, independientemente de esos tres sectores, buena parte de la revisión tributaria de hoy día se centra en determinar si una operación es no fehaciente y en función de eso te hacen el reparo. Buena parte de las observaciones de la administración, el más transversal en todo tipo de empresa y además en la mayor parte de las ciudades del Perú, es esta de acá, el de las operaciones no fehacientes. Y todo esto quedó centrado, sin duda, en una serie de RTF que surgieron, que establecieron algunas responsabilidades para los contribuyentes, como que es obligatorio guardar un nivel mínimo probatorio, que la administración debe efectuar y evaluar efectivamente la realización de las operaciones, se debe investigar todas las circunstancias y la obligación de la deducción. Sin embargo, un elemento, esto ha generado una serie de jurisprudencia y yo les traigo acá, pude haber escogido un ejemplo donde el contribuyente perdía, pero he escogido hoy día un ejemplo donde el contribuyente gana. Quiero que ustedes vean este segundo elemento que luego lo vamos a convertir en la era digital. Asesoría en materia de personal y recursos humanos. Suele ser un servicio en donde te cuestiones, te dicen, oye, a ver, muéstrame cuál es la asesoría. Carta de entrega del informe del planeamiento de integración. La empresa que hizo el servicio le da una carta con entrega del informe. Le entrega el informe también. Impresiones en el boletín de personal con respecto a este planeamiento. Entrevista a los trabajadores debidamente archivada, carta de entrega del planeamiento al área de recursos humanos, el informe entregado a recursos humanos y las impresiones del boletín. Todos estos elementos probatorios ayudó a que esta empresa pudiera probar que ese servicio era real e existente, ¿no? En contradicción con lo que la administración señalaba. Ahora bien, en el caso de marketing, dos elementos, la carta y el informe, ¿no? En la carta diciendo te entrego el informe y luego el informe. Y acá hay un tema interesante, y voy a regresar al anterior, porque he mencionado la carta en ambos casos, fíjense, y la carta juntando el informe. Hoy día, la era digital nos ha llevado a que estas informaciones se entregan por correo electrónico. Permítame un minuto. Y está bien, y así es la modernidad. El correo ya no se utiliza casi. Ya no hay muchas cartas ni muchas comunicaciones por correo como lo conocíamos. Ahora es por correo electrónico. Y acá ha comenzado a surgir a nivel de la administración, por lo menos ya he tenido un par de casos con eso, y con observaciones a lo siguiente, que puede estar en un manual de buenas prácticas, por ejemplo. Si usted recibe un correo, asegúrese de que señale quién es la persona del otro lado, cuál es el cargo y de qué empresa te está viniendo la información. Porque los de la administración tributaria, en algunos de los casos a los cuales tuve acceso, les señala, oye, sí, pero este correo no me indica de quién está viniendo, solo está la dirección electrónica, porque no estaba firmado, el correo no tenía la firma. Entonces, una de las buenas prácticas, si me van a enviar, está. Si me mandan un informe por correo, válido, pero ponme la firma aún cuando sea esta digital, ¿no? Ojo, en el caso específico de los vinculados, ha surgido un tema espectacular. La aplicación del test de beneficio, riesgo trascendental en las operaciones con vinculados, porque te están poniendo una serie de requisitos a la documentación. ¿Más requisitos de lo que ya había antes? Sí. Uno de ellos es lo que está en este rectángulo negro. ¿Qué pasa ahí? Te piden lo que le piden a la empresa. Sería muy bueno, estimados amigos del Cusco, si lograran apagar los micrófonos de todo.
Mil gracias. A ver, como está en este rectángulo del medio, le piden presentar a los contribuyentes lo siguiente: proporcionar evidencia de la prestación. Ah, eso es de lo que ya había antes, sí. La naturaleza del servicio, ya había antes. La necesidad real del servicio, ahí es un poquito diferente. Y fíjense lo que viene a continuación: los costos o gastos del prestador del servicio. Lucho, ¿qué? Yo voy a tener que tener los gastos de la empresa que me presta el servicio, sí, sí, los gastos y costos, ¿ah? Si es tu vinculado. Para los vinculados le están pidiendo, dame la estructura del costo y gasto de la empresa que te prestó el servicio, que es tu vinculado. Y más aún, dame el criterio razonable de asignación de esos costos y gastos y cómo calculó el margen de la operación. Y acá, estimados amigos, te los pone en tres ítems de la estructura de la documentación e información. Y acá, estimados amigos, sí encontramos un riesgo importante a mapear. Ahora bien, regresando al compliance como tal, existen controles financieros que están relacionados al pago de proveedores y a recepción de cobros. Estos de acá, en nuestra legislación, y tomando en cuenta lo que les acabo de mencionar, son sumamente relevantes con respecto a los reparos actuales realizados por la administración tributaria. Ahora bien, controles no financieros. Y acá, estimados amigos, está el guardar la determinación de la documentación, los informes, los sustentos, y en este caso de los informes no financieros, el elemento del compliance y la determinación de la día de vigencia son primordiales e importantes y de necesidad para la gerencia. Bien, vamos a ir a un tema de un ejemplo muy práctico de la determinación de riesgo de las empresas productoras. Y acá, este es un caso que tuve la suerte de ver en otro país y de determinarlo. Es una industria eh, y me pareció interesante traerlos un poco para que ustedes vean cómo se hace esta determinación de los riesgos, que es parte de este proceso de establecer el compliance. Y vamos a buscar en esta parte compilar una serie de información. Y acá se la he resumido. Por favor, pueden ustedes revisar esta información. Yo voy a intentar facilitarles el análisis. El estado de situación financiera, en resumen, activo, pasivo y patrimonio. En el otro segmento están los siguientes. A ver, lo que está en el estado de resultado, hasta la utilidad antes de impuestos. Y además, en esta parte de acá, adicional, les adjunté los ajustes fiscales positivos y negativos y la renta neta imponible. Estimados colegas, solamente de manera como quien hace un repaso rápido, díganme en qué ejercicio, si estamos viendo los temas fiscales de esta empresa, en qué ejercicio hay algo extraño. Estamos en el 2007 o en el 2004 o 2008. Dígame, ¿en qué ejercicio hay algo extraño en estos datos? A nivel de renta neta imponible, ¿en qué ejercicio hay algo extraño? A ver, ¿quién se anima a determinar que hay algo extraño en la renta neta imponible, en la última línea? A ver, ¿en qué ejercicio es eso que ha ocurrido algo extraño? 2006. ¿2000 cuánto? Discúlpame, si no le escribes, no te escuché muy bien. 6. 2006. Ah, mira, Isabel nos dice 2006, Lucho, hay algo extraño. 2000, Nancy también, 2006. Fíjense lo interesante, ¿ah? A nivel de renta neta imponible, el 2006 fue el periodo de mayor monto de pago de impuestos. Sin embargo, a partir de ese ejercicio hacia adelante, y coincido con Luz, con Nancy y con Isabel, a partir del 2006 hacia adelante, la renta neta imponible comienza a bajar. ¡Qué espectacular! Ahora díganme lo siguiente: ¿qué notan en la parte racional del estado de situación financiera en el 2006, en la parte de activos y pasivos? ¿Qué ha habido acá en los activos y pasivos? Pueden sacarla inmediatamente, fíjense acá. Tuvo Más pasivo, más en deuda.
más en deuda, Isabel, exactamente. En el 2006, hubo un incremento de activo de 12 y un incremento de pasivo de 12. Eso, si bien me dejó en el 2006 una renta fuerte todavía, me generó en el 2007 algo importantísimo. Quiero que ustedes vean lo siguiente. La renta neta imponible, básicamente, la utilidad operativa básicamente se mantiene igual, pero en esta parte de acá, la utilidad antes de impuestos, es decir, donde estaban los datos financieros entre la operativa y la utilidad antes de impuestos, generó una disminución fuerte de resultados. Esa disminución fuerte de resultados se plasmó en un menor impuesto, generado por un mayor endeudamiento que fue la adquisición de los bienes. Planteado así, en este esquema, esta empresa lo que tiene, sin duda, esta empresa lo que tiene, sin duda, es un endeudamiento que ha estado bajando. Ahora bien, veamos, pues, o que ha estado subiendo y ha generado un interés importante. ¿Qué puede ser, por lo tanto, una deuda tan importante? Uno se pregunta, esto mismo luego usted lo confirma en un análisis de porcentajes, pero acá el tema está en lo siguiente. Voy a avanzar un minuto. Hubo una comparación con empresas de diferentes lugares del mundo. La que estábamos analizando estaba en República Dominicana, en Santo Domingo, y se ve que a nivel de costos no había tanto problema, pero de la revisión de los estados financieros auditados, a la hora de dar una miradita, se da cuenta de lo siguiente. Bueno, aparte de los inventarios que estaban en estándar y del costo revaluado de producción, había algo importantísimo. ¿Qué cosa era? Que esta empresa había comprado básicamente todo el accionariado de su competencia. Eso había generado un endeudamiento importante, el cual a su vez había generado un interés sumamente relevante. Y acá venía la pregunta: ¿será deducible o no será deducible? Si eso fuera aplicable al Perú, en función de las interpretaciones del Tribunal Fiscal, diríamos que si tenía intención de poseer permanentemente la empresa y con eso generar sinergia, es deducible, pero si era para comercializar, es no deducible, ¿no? Entonces, de esta manera se va armando los riesgos que luego los sometemos a esa matriz que armé en el Excel, y de esa forma bajamos a nuestro comando de los riesgos que tenemos. Estimados amigos, yo espero que el compliance en el Perú se convierta de alguna manera en un instrumento que permita a los contadores en el futuro probar que no hubo dolo en su actuar, que no hubo dolo en la organización misma, y que permita, por lo tanto, establecer que una rebaja a las penas tributarias, como existe en el lado de lavado de activos. Esperemos que también por el lado tributario se establezca. Tenemos un ejemplo importante, la UNE 19602 de España. Estimados amigos del Colegio de Contadores, quedo a su disposición para las preguntas que sus participantes quieran realizarme o que ustedes me deseen realizar. Quedo a su disposición entonces. Doctor, buenas noches. Felicitaciones. Mucho gusto, Isabel. Sí, yo lo seguía también cuando estaba en SUNAT allá en Lima. Doctor, dígame, ¿y usted así como proyecta que ya venga este compliance tributario que es tan necesario? Porque con la nueva ley que ahora último hubo un congreso y bueno, exponían la ley de que los contadores están más expuestos y más que la SUNAT pide tanta normativa. Inclusive hubo un caso, ¿se acuerda ese de Chocopar que ¿cómo se llama? A un pequeño empresario creo que fue que lo habían notificado todo por internet. Entonces al final con este gran estudio de abogados, él pudo defenderse porque SUNAT tenía que agotar todos los medios, ¿no? También vía su casa, vía teléfono, porque ya le había determinado la deuda y él mismo le había contestado todo, y el tribunal fiscal le dio la razón al cliente, pues, ¿no? Entonces, qué valioso sería que venga lo que usted ha expuesto, ¿no? Porque con la nueva ley ya dentro de poco todo el mundo va a tener su sanción. Isabel, qué comentario más interesante que has hecho. Y si no recuerdo mal, ese caso se trataba de lo siguiente. Se trataba de un contribuyente
que comienza a ser notificado por cobranza coactiva, y cuando revisa la cobranza coactiva se da cuenta que había tenido un proceso de fiscalización que había sido notificado por medios electrónicos y que no se había enterado. Y no se había enterado en toda la fisca, no se había enterado cuando pasó la etapa de reclamo y de repente ya estaba en cobranza coactiva sus valores y ahí se entera. Entonces, lo que Isabel menciona es una resolución de la Sala Suprema en la cual le dicen a la SUNAT, oiga SUNAT, para cumplir con los requisitos de la notificación, tú tienes que agotar todos los medios para que por lo menos la persona se dé por enterada del proceso. Si no, estás incumpliendo con el debido procedimiento. Muy buen caso. Si tuviéramos implementado el tema del compliance, esto sería mucho más fácil establecerlo en cada una de las empresas. Esa podría ser una de las buenas prácticas tributarias, hacer el reporte de las notificaciones llegadas cada semana y estar dentro de tu manual de buenas prácticas tributarias. Pero, doctor, pero usted no tiene ni idea cuándo, me imagino, esa es una normativa, pues, porque acá a veces la normativa es, pero después viene el reglamento, a veces viene después de años y todo el mundo no va a estar, aparte contador, el estar leyendo el peruano, ser también informático y bueno, estar en todo, como se dice, ¿no? Isabel, es parte de nuestra noble profesión. Cuando uno escoge la carrera de contabilidad, cuando escogimos la carrera de contabilidad, en los momentos en que lo escogimos, posiblemente no éramos tan conscientes de la inmensa carga que tenemos de nosotros los contadores. Nuestro ámbito de conocimiento es espectacularmente amplio, desde los temas de derecho relacionados al tema tributario, del tema de derecho relacionados al tema laboral, del tema de derecho al tema societario, a nuestras propias normas de contabilidad de NIF, que son hoy día increíblemente detallistas e importantes para el desarrollo de nuestra área, sin contar los temas tecnológicos que Isabel menciona. Si bien no tenemos que entrar al detalle mismo, hay gente que es especializada en el tema, sí tenemos que conocerlo, porque a veces los especializados no conocen el detalle tributario específico. Yo hoy día estaba en una gran organización y los del área de sistema no habían podido hacer un cambio correspondiente para la determinación del impuesto porque ocurrió a mitad de periodo. Entonces tuvieron que hacer el cálculo a través de papel de trabajo, lo cual, como sabe, siempre dificulta el trabajo de nosotros. Bien, Claro, estimados doctor, colegas. también, disculpe, lo que pasa que yo empecé macro, empecé en peritaje con la actual rectora, pero después mi vocación se desvió porque para ampliar a auditoría bilingüe, pero siempre me quedó la inquietud de la tributación, porque yo veía pues que un socio tenía bastantes fórmulas inmensas y ahora y yo, bueno, yo estaba en un área, ¿no? Entonces, yo manejaba los manuales, más que todo, salía al campo, porque ya tenía la segunda oportunidad, pero siempre me ha quedado esa inquietud, y no crea, sí, yo tengo, como, trato de completar el círculo, porque al final nosotros somos personas que nos debemos a la sociedad tanto que hemos recibido, ¿no? Pero bastante, ahora observo que es mucho más, ¿no? Y más compromiso, ¿no? Y hay que luchar también, profesor, hay que luchar, porque a veces no quieren, se resisten al cambio. Las NIF, todo eso ya vino hace años y nosotros tenemos que adaptarnos al cambio como cuando estábamos en el colegio con nuestro uniforme lindo, pero vino la educación que pusieron uniforme único y nos adaptamos pues y era mejor creo también, ¿no? Pero no podemos Sí, renegar, tenemos que avanzar. sin duda, es parte de nuestra carrera. Isabel, qué bueno que lo enfoquemos ahí. Yo espero que el compliance sea uno de estos cambios que ocurra en el futuro más cercano y que podamos de esa manera establecer modificaciones importantes, sobre todo para un elemento que preocupa bastante al área, a los contadores, que es nuestra responsabilidad.
nuestra responsabilidad frente al dolo. Ojalá que se logre establecer el compliance y de esa manera se logre, a través de este compliance, lograr disminuir los temas punitivos que están en nuestra profesión. Estimados amigos del colegio, ha sido un gusto participar con ustedes. Mil gracias por Doctor el Luis certificado. Guillermo Castro Galvez, a nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, representado por el decano Fernando Amado Paucar, como también del Comité Funcional de Tributación y Normas Legales, quedamos muy agradecidos por su brillante participación en esta conferencia magistral, para lo cual le hacemos presente su diploma por haber participado como expositor y le damos muchas gracias y muchas bendiciones, esperando siempre su participación en los diferentes eventos de nuestro Colegio de Contadores del Cusco. Mil gracias al colegio, ha sido un gusto. Nos vemos entonces. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.